el primer pedido histórico de perdón a las víctimas de las graves violaciones de los derechos humanos. Democracia, solo noticias. El siguiente programa es de clasificación O, de opinión, apto para todo público. Democracia M y Democracia TV presentan Diálogos con Francisco Rocha. Diálogos. Diálogos. Buenas tardes, amigos, estamos encontrándonos ya para iniciar esta semana y diálogos. Como les habíamos informado, nuestro invitado de hoy es el doctor Dalton Bacigalupo, es el primer nominado a la reestructuración, a ser vocal del Consejo Nacional Electoral. Nos iba a acompañar el coronel Alberto Molina, pero tuvo la gentileza además de llamarnos muy temprano porque está en el IGM, algún tema del actual Consejo Nacional Electoral transitorio, así es que vamos a conversar con el doctor Bacigalupo. Dalton, bienvenido, buenas tardes. ¿Qué motiva en estos momentos a una persona un poco retirada de la política, después de haber hecho vida política permanente, así aceptar una postulación y a querer ser parte de un Consejo Nacional Electoral que no es que sea una institución que uno diga es tan respetable que la gente quiera ir? No, bienvenido nuevamente, buenas tardes. Gracias, Francisco, gracias a Radio Democracia, quienes desde jóvenes vimos en el servicio público la oportunidad de ser útil a las instituciones democráticas. Guardamos siempre la vocación por este servicio. Es conocido que yo he hecho política durante muchos años, he pertenecido a 2 organizaciones políticas y quiero pues decirle a usted y a la ciudadanía que hace más de 6 años que no tengo militancia política y he resuelto no volverla a tener. Pero subsisten pues las preocupaciones cívicas ante la circunstancia que vive el país. Usted ha dicho bien que hay que reinstitucionalizar al Ecuador y en ese orden de cosas, una de las instancias matrices que tiene que ver con la convivencia democrática es lo que pueda hacer el Consejo Nacional como garantizar Electoral. la voluntad popular sería, ¿no? La democracia está sustentada en el ejercicio de la representación política que se expresa en el voto ciudadano. Y si mañana se falsifica el voto, se distorsiona la voluntad popular, ¿de qué democracia se está hablando en el Ecuador? Entonces, amigos míos que me estiman mucho, que aceptan que tengo algún merecimiento para poderme postular a concursar, pues, para ser un posible vocal del futuro Consejo Nacional Electoral, me han insistido en esa circunstancia. Incluso, pues, cuando ya se detecta que las organizaciones políticas pueden patrocinar candidatos, me animaron definitivamente a que preste mi nombre para una postulación y encontraron en el partido Sociedad Patriótica la organización política que pueda patrocinarme y efectivamente pues tomamos contacto con Sociedad Patriótica, ahí tengo personas conocidas y se decidió definitivamente que este partido propondría también mi nombre, patrocinaría el nombre, digamos. Así es. Y eso no tiene que ver con un acuerdo político, sino de ninguna un patrocinio. manera. Eso es lo importante, ver la generosidad de este partido, que sabiendo que yo no soy pues afiliado a Sociedad Patriótica, ha creído ver en mi persona méritos suficientes para poder postularme. Y es así que el día viernes fuimos los primeros inscritos, los primeros registrados ante el Consejo de Participación Ciudadana Transitoria. ¿Qué organizaciones además están en esta propuesta que ha avalado la Sociedad Patriótica? Bueno, en principio, cuando no se trataba de que postulen las organizaciones políticas, yo comencé a obtener respaldo de organizaciones empresariales,
organizaciones de comerciantes, de transportistas en la provincia de Cotopaxi. Había hablado también con la Casa de la Cultura, de cual soy miembro correspondiente, y estaban dispuestos ellos a postularme. Pero el momento en que ya apareció oficialmente el mandato que reglamenta el proceso de inscripción, se hablaba de que además de estas organizaciones, también los partidos políticos podían postular. Y como usted entiende, pues una organización política, un partido político, tiene pues de hecho un peso nacional importante, y por eso se consideró la conveniencia de que sea un partido político. Y ahí valdría la pena una reflexión. En este Consejo Nacional Electoral que están terminando, no el transitorio, sino digamos el que fue cesado, estaba la representación de un solo partido, y la fuente que les llevó allá era un solo partido político, Alianza País. Usted que ha visto las dos cosas, ¿es mejor que las fuerzas políticas, a lo mejor no con militantes, sino con gente que confíe, estén en el Consejo Nacional Electoral, o deben ser gente un poco así como que sin ninguna vinculación política? Mire, en materia política no hay ciudadano químicamente puro. Si usted no milita en un partido político, tiene una inclinación política. Si usted no es afiliado a un partido o movimiento político, tiene un modo de pensar político. Vota por determinados candidatos que son de su simpatía. Entonces, no se trata de que haya ciudadanía químicamente pura. Entonces, en ese sentido, yo creo que está bien que las organizaciones políticas tengan el derecho a postular nuevamente candidatos, sean o no afiliados a sus partidos políticos. En el caso mío, yo no soy afiliado a Sociedad Patriótica, pero acepto la amplitud de criterio y la generosidad de este partido, que ha sido uno de los partidos que precisamente ha venido sosteniendo denuncias consistentes sobre inflación de padrón, sobre una serie de irregularidades que se han cometido en el pasado por parte del cesado Consejo Nacional Electoral, y que definitivamente hay que corregir. Entonces, para mí es motivo de satisfacción saber que me está patrocinando un partido político que ha sido el que ha liderado la denuncia concretamente de irregularidades del padrón y de irregularidades de otro tipo que se han dado en el pasado. Y eso es lo que hay que entrar a corregir. Si esto se da, podríamos pensar que las principales fuerzas políticas del país, los partidos nacionales, deberían estar representados entonces ahí. Yo lo estimo, sí, ¿no? Más sectores representativos de la sociedad civil, ¿no? Que es importante que estén ahí. Pero en todo caso tiene que ver las expresiones de la diferencia de criterios y la pluralidad política en el próximo Consejo Nacional Electoral. Ahí tiene que haber 4 o 5 grandes fuerzas que representen en su mayoría las tendencias políticas del Ecuador. ¿Qué características entonces debería tener ahora en este Consejo, que ya no va a ser de transición, sino el que lleve adelante la transición en general para recuperar la institucionalidad? ¿Qué características deben tener ustedes que postulan? Yo creo que a base de los merecimientos que podamos creer que tenemos para estas funciones, yo creo que es importante la probidad. No. Cualquier técnico, por muy especializado que sea, cualquier profesional, por muy docto o erudito que sea, si es un técnico o un profesional corrupto, definitivamente está aniquilada la posibilidad de que exista un tribunal serio que respete la voluntad popular. Entonces, para mí la primera característica es la probidad. Ahí tiene que ir gente insobornable, ¿no? Ahí tiene que ir que gente responda a lo que quiere la ciudadanía, de alta calidad ética. Porque a partir de eso podemos hablar de que especialistas técnicos, especialistas en materia electoral, buscar asesoría. Eso es secundario, siendo importante. Lo primero es la probidad. Gente que no se venda y que mañana no se compren resultados electorales. Eso es lo principal que para mí debe tener un candidato para ocupar esa función. Dalton, ¿y qué formación tiene usted? Es doctor en jurisprudencia. ¿Qué otras especialidades, además de en la militancia que nos ha comentado, ha actuado? O sea, nos comentaba antes de iniciar el programa, por ejemplo, su experiencia de ir a las elecciones en el Perú. ¿Qué características, tanto de formación propia académica y esta de participación? Bueno, le digo, yo tengo experiencia pues en materias de ciencias políticas, ciencias sociales, he hecho estudios en
la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Complutense de Madrid, entre otras asignaturas, teoría política. En materia constitucional he sido catedrático universitario en la Universidad Católica de Guayaquil, aparte de ser catedrático durante 7 u 8 años de la asignatura Introducción al Derecho. Fui catedrático de Realidad Nacional en la Universidad Estatal de Guayaquil. He sido asesor de la Comisión Especial de Asuntos Constitucionales del Congreso Nacional cuando alguna vez presidió el doctor Wilfrido Lucero esa comisión. He sido vicepresidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Congreso Nacional. Como legislador ahí, ¿no? Como legislador, como diputado de la República. He sido presidente provincial del Tribunal Electoral de Cotopaxi. Fui delegado del Congreso Nacional y como observador internacional el 9 de abril de 2000, cuando se definía la elección peruana para una nueva reelección de Fujimori, y cuando el líder de la oposición, Alejandro Toledo, encabezaba la reacción contra ese gobierno. Yo fui el observador internacional a nombre del Congreso Nacional para asistir a esas elecciones peruanas. Presenté un informe que incluso por la dureza con que lo produje, propició la reacción diplomática del gobierno del Perú. Todas esas experiencias avalan una trayectoria que puede estar al servicio del país si mañana el Consejo Transitorio cree que puedo ser útil para ocupar esa función. Esto que avala, digamos así, el ser catedrático, ha escrito libros sobre varios temas, y uno sobre todo que era el derecho de los ciudadanos a través de las garantías constitucionales, ¿no? Bueno, que algunos ha ido cambiando este derecho en varias formas, y nuestra Constitución ahora tiene una como garantista que es... digo, yo fui el primer autor que analizó la legislación partidaria en el Ecuador. Apenas se salía de la dictadura, se legisló una ley de partidos. Fue el primero que escribí y analicé cómo estaba la legislación ecuatoriana en esa materia, y bueno, haciendo comentarios sobre una serie de características de esa legislación. Mi tesis doctoral versó sobre el amparo, que es una institución típica mexicana que yo la introduje en el Ecuador para efectos de que se otorgue, se establezca una garantía de protección de los derechos humanos, ¿no? Derechos humanos que no tan solo se dan en el orden de los derechos civiles y políticos, sino también de los derechos económicos y sociales. Pues bueno, algunos antecedentes tengo en esta materia, algunos libros adicionales que me permiten creer de que vamos a estar en la pelea en cuanto a la calificación, a los méritos y todo eso, ¿no? Yo creo que tengo esos antecedentes que me respaldan y de los cuales me siento seguro. Doctor Bacigalupo, ¿cuáles serían una evaluación, digamos, que percibe usted del Consejo, de estos 10 años de los consejos nacionales electorales, que no solo que han sido cuestionados, muchas veces combatidos, yo también he estado en ese combate, y generan dudas? ¿Cómo un padrón puede tener más suscriptores, para decir no más ciudadanos, sino suscriptores de ese padrón que ciudadanos como tal? ¿Cómo llegar a estudiar eso? ¿O cómo clarificar ese tema? Bueno, aquí... Y usted recordaba la denuncia puesta por Gilmar Gutiérrez, ¿no? Sociedad Patriótica, repito, ha liderado ese cuestionamiento de la inflación del padrón, porque no solo es que aparecen muertos que votan, porque si aparecieran muertos que no votan, pues bueno, no hubo una adecuada correlación, no se depuró. Pero al momento en que estos muertos votan, e incluso se encuentran certificados de votación de esos muertos que votan, la cosa es grave. Igualmente, cuando se hace votar a Emilio Palacio, que vive en el exterior, se lo hace votar aquí, en el país, con mesa y todo, incluso firmando un padrón que él no pudo firmar porque él vive en el exterior. Ese es un caso emblemático, como otros que denunciaron que estando en el exterior y que nunca ejercieron el voto en el exterior, resulta que habían votado en el Ecuador. Entonces, esas cosas son definitivamente graves, y hay que establecer responsabilidades. La Fiscalía tome en cuenta. Mira, nadie ha tomado en cuenta eso. Esas denuncias están ahí.
No, creo que el Consejo Transitorio Está tomando ha tomado decisiones en esta materia. Primero han ido a la Contraloría General del Estado a que hagan una auditoría de toda esta gestión, una auditoría administrativa, incluso una auditoría del sistema técnico, ¿no? Y todo esto. Y no sé en su momento qué resultados tenga eso, pero lo que sí es que la gente que llegó a cometer infracciones de esa naturaleza tiene que ser encausada. Todos estos temas que se han manejado por las empresas que llevaban, pues, ¿no?, el control de los votos, un poco lo de boca de urna y los resultados anticipados, el apagón, todo eso. ¿Qué les lleva a pensar usted? Ahí había gente que estaba dispuesta a hacer fraude para que gane, otros para garantizar la permanencia de un gobierno que se ha mantenido mal o bien 11 años y medio ya. Lo que está claro es que ha habido estas irregularidades de las que acabamos de hablar. Hablar de que ha habido un fraude organizado, sistematizado, como para provocar unos resultados que trastoquen una realidad, yo lo sometería un poco a análisis. No se olvide usted que la OEA, con su representación, ¿no?, avaló en general, denunciando la cuestión del padrón, las irregularidades del padrón y todo eso, avaló el último proceso electoral. Claro, lo que pasa es que la OEA nos dice, en virtud de esto, sí, vemos que el padrón no está bien, pero con este padrón los resultados son buenos, claro, pero si la base del padrón es el que está mal. Entonces, todo eso, le digo, llevará a profundizar, le digo, el análisis de esta situación. Entonces, hay esto de por medio y admitiendo que hay irregularidades probadas como las que vamos a hablar, ¿no? Y admitiendo que de todas maneras la OEA, en términos generales, avaló el último proceso electoral presidencial. Esto nos lleva a que profundicemos en esta situación, porque esto no se puede repetir. Estas irregularidades, o sea, muertos que votan no puede haber. Gente que está en el exterior y no ha venido al país no puede votar en el Ecuador. O sea, si ha votado... ¿cómo es esto? Es tan cruda esa realidad que eso es inobjetable. Ahora, ¿cuánto eso modifica o no porcentualmente algún resultado electoral? Pues habrá que estimarlo, pero en todo caso, la idea es que no estén muertos empadronados. La idea es que no pueda haber esta votación de gente que vive en el exterior y que aparezcan votando en el Ecuador. Y ahora usted nos recordaba el haber escrito sobre la ley de partidos políticos y hacer más de 200 organizaciones políticas, desde las parroquiales, pasando por las cantonales, por las provinciales y más de 50 creo que nacionales. ¿Cómo ve usted un hombre que se ha militado esta dispersión? ¿Ayuda a alguien para que la democracia funcione o ayuda para que no funcione? ¿Cómo hacer de esto algo que nos lleva a tener organizaciones políticas representativas y serias, ¿no?, con pensamiento, con visión de país? Pienso yo que uno de los problemas que algún momento habrá que enfrentar es la existencia de partidos, bueno, los partidos son nacionales, la existencia de movimientos locales, ¿no? Entonces, usted quiere ser alcalde en un cantón, entonces funda su movimiento. No puede ser partido, repito, porque el partido es una organización de índole nacional, pero funda su empresa electoral con el membrete de partido, ¿no? Quiere ser candidato en la provincia a prefecto, funda su movimiento provincial. Yo creo que hay que analizar a fondo la posibilidad de que simplemente la participación pueda ser canalizada a través de organizaciones nacionales, porque no puede haber esta proliferación indebida que respondan a intereses del cacique cantonal, del caudillito provincial. De los que controlan determinados definitivamente sectores. Le digo, entonces eso yo creo que a fuerza de democracia, ¿no?, termina desorganizando la democracia, y que hay que disciplinar en un sistema de partidos nacionales lo que es la pluralidad política en el Ecuador. ¿Cómo hacer entonces para que esto se entienda? ¿Cómo lograr? Si no, solo en parroquias ya hay unos cuantos movimientos que van solo a lo parroquial, ¿no? ¿Cómo conseguir eso?
a través de un cambio del Código de la Democracia, volver a una ley de partidos y organizaciones políticas. Una reforma al Código de la Democracia para impedir que hayan movimientos de tipo cantonal o provincial. Que todos sean en virtud de una organización nacional. Puede ser movimiento o partido. Así es, pero de tipo nacional. ¿Cómo hacemos entonces con estos cerca de 18 millones de ecuatorianos que están, me parecería una sociedad tan democrática y pluralista, y además con gente vinculada a la política? Más de 18 millones de ecuatorianos han firmado y están algunos otros movimientos en lista para ser aprobados. ¿Cómo somos 18 millones de adherentes y la población no llega a los 16? Bueno, lo que sucede es que hay personas que se afilian, luego se desafilian, ¿no? O hay personas que le dan su apoyo a 3, 4 o 5 organizaciones a la vez, ¿no? Entonces resulta que esa persona puede resultar afiliada a 4 partidos políticos, y en la suma de esas afiliaciones no desbrozadas, ¿no?, aparecen pues inflados este número que sobrepasa a la misma población. A la población, pero acuérdense que los 18 millones ha incluido los niños y los menores de 16 años. No, y aquí es solamente, la cosa es peor. Claro, solo de 16 años, lo cual llevaría a que de 10 millones y pico de gente que estaba habilitada, llega a 18. Así es. Por estas cosas, hay afiliados 4 y 5 veces. Un ciudadano, si no es militante y afiliado a un partido, y quiere respaldar a 2 o 3, como ahora esta figura de adherente, podría respaldar si quiero que se organicen como partido, no voy a ser militante, les doy la firma. ¿Cómo ve usted eso? ¿Se puede respaldar a 3 o 4 grupos políticos para que tengan el registro y puedan inscribirse? Lo que entiendo que no existe es algo que sí existía anteriormente, que la afiliación a un partido o movimiento político ya anulaba la anterior. Cancelaba la anterior afiliación. Pero esa era la vieja ley de partidos políticos. Ahora se necesita que usted haga un trámite ante el organismo electoral anunciando su desafiliación del partido anterior para que le validen la nueva afiliación. No. Si no hace usted ese trámite, no, simplemente aparecerán afiliados a diversas organizaciones políticas, ¿no? ¿Cómo visualizaría usted si llega al Consejo Nacional? Primero, una reforma al Código de la Democracia, ¿de qué significa esto y cuántos votos se requiere? Se necesita un porcentaje del electorado nacional, y esa es una grave dificultad para poder tener una organización política, y que se presta a que alguien le venga a vender las firmas, a que alguien le traiga unas firmas que no sirven, o sea, a un montón de negocios. ¿Cómo estructurar de mejor manera tanto a los partidos, que no importa si tienen pues 1 millón de afiliados y en las votaciones sacan 22.000 votos? O sea, ¿cómo empatamos esto? Necesitamos organizaciones políticas. ¿Cómo las ayudamos a que se consoliden y que del 1 millón de afiliados por lo menos los 900.000 voten por ellos? Mire, este es el deterioro del proceso democrático en el Ecuador. Yo creo que parte del problema es que se aflojaron los controles de rigurosidad para efectos de la subsistencia y permanencia de las organizaciones políticas. Antes, los partidos políticos, no tenían el 5%. Si no cubrían un porcentaje en 2 elecciones pluripersonales sucesivas, desaparecían y se extinguían. Ahora han ido bajando, ¿no?, esas rigurosidades, y ahora si el partido no cumple ese primer gran requisito que hubo anteriormente, no importa, porque ahora si se obtiene tantas alcaldías, si se obtiene tantas concejalías, ¿no?, pueden subsistir, entonces les van aminorando esos rigores, y por eso no se extinguen los partidos que no hacen un real esfuerzo de proselitismo y de estructuración a nivel nacional. Los que no han tenido el 1% de votación y fueron cerrados por el Consejo Nacional Electoral, se les terminó la inscripción, ahora han demandado y tienen esta corte impresentable que por suerte se está yendo de la corte que ellos solitos se transformaron en corte constitucional, en reconocerles de que tienen derecho a existir. Entonces, hay derecho a existir,
pero con tales requisitos. Y ahora dicen, pero no han cumplido sus requisitos, sí, pero tienen derecho a existir. ¿Cómo nos ponemos de acuerdo para lograr organizaciones políticas? Vea, este es un tema de trabajo en la cultura política ecuatoriana. Aquí hay partidos que se forman y que se dan el lujo de no participar en elecciones. ¿Usted cree que puede haber una democracia que permita que un partido político que se registra y que su deber es legal, es participar, Su obligación, claro. se tome el vacaciones y no participe? Eso es un fraude a la democracia. Entonces, eso no se puede aceptar, definitivamente. Eso hay que legislar entonces. Eso hay que legislar. Hay vacíos legales, ¿no? En Sí, esas circunstancias. si no, no tendrían estas resoluciones de la Vean, Corte si usted quiere Constitucional, hacer ¿no? política, usted quiere ser presidente del Ecuador, si usted quiere ser diputado, tiene esa ambición política, le nace y todo, y forma una organización política, es para participar. La participación de las organizaciones políticas no es opcional. El Código de la Democracia señala muy claramente como obligación fundamental de un partido o de un movimiento político participar en las elecciones. Aquí hay organizaciones políticas que se han dado el lujo de no participar. Que no vamos a participar y que la Corte Constitucional, esta vergonzante que, Por favor. que tenía, les Entonces, ha ¿qué reconocido pasa? eso. Entonces, ¿no? Se crean estas situaciones de conflictividad, ¿no? Que van en desmetro, les digo, de la madurez política y democrática del país, ¿no? Si usted quiere participar, figurar, declarar, tener un membrete atrás sobre el cual pararse y declarar, haga algo como lo hacen muchos actores políticos. Me voy a permitir citar el nombre del economista Alberto Acosta, con el perdón de él. Él tiene un movimiento de opinión que se llama Montecristi Vive. Y él habla en nombre del movimiento Montecristi Vive y está en su legítimo derecho. Claro. Y existe, Sí, existe. sin ser Está- partido, existe en el hecho ahí. sociológico, Montecristi Vive, pero él no tiene la obligación De de participar participar en elecciones. Pero quien se atreve a formar un partido político o un movimiento político tiene la obligación legal de participar. O cerrar la puerta. O hacer Sí, claro. decentemente lo que hizo históricamente alguna vez Alejandro Román Armendáriz, que cuando fundó Pueblo, Cambio y Democracia, que era el partido de Rol 2, cuando vio que no había pues respaldo popular, cogió y lo disolvió. Se autodisolvieron. Eso es lo que dignamente tienen que ser, ¿no? O hacer aquellos que creen que pueden tener ahí un movimiento y no participan electoralmente. Y la posibilidad de que estos movimientos cantonales, provinciales, se sumen y construyan uno grande nacional, está previsto en el Código de la Democracia, no pueden juntarse. Bueno, pero además de juntarse, pues si tienen la fuerza, cada uno en cada cantón, pueden recoger las firmas para hacer un partido, pero hay que obligarlos a que la política de alguna manera se dirija por esquemas de orden nacional. Por supuesto que el detalle de la gestión política en un cantón van a ser pues las particularidades de ese cantón y todo eso. Para eso la organización. Pero esa es la organización y cada quien en su cantón o en su provincia tratará los temas electorales y políticos propios de su cantón y de su provincia. Pero no puede ser que existan aquí mañana 400 organizaciones políticas. Eso es inaceptable. Eso. ¿Usted creería qué requisitos que hay que mantener para tener la organización política? Yo creo que los que están en el Código de la Democracia. Creería más bien que hay que restringir las posibilidades que tienen los partidos para lograr sobrevivir. Porque, repito, se han dado laxamente, se han aflojado el rigor que antes había de los requisitos para permanecer y estabilizarse. Un caso, por ejemplo, es el del MPD, el Movimiento Popular Democrático, que de inmediato, como son gente que trabaja permanentemente, se inscribieron, se rehabilitaron. Pero ahora la Corte les acaba de decir que han sido disueltos por gusto de las listas 15, porque no les habían reconocido algunos lugares en donde participaron en alianzas, y que eso les ayudaba a mantener no los votos que necesitaban, sino el número de representaciones, lo que usted decía, de alcaldes, concejales y prefectos. No conozco en detalle ese caso, pero estará sujeto a que nosotros analicemos ese antecedente, ¿no? Y cada antecedente que esté cuestionado, lo analizaremos y actualizaremos la información para ver qué mismo pues podemos resolver, ¿no?
¿cuántos movimientos y partidos políticos debería tener el país? Los que se quieran inscribir y cumplan los requisitos. Mire, ¿O esto de la cultura democrática, cómo la trabajamos? eso demanda tiempo. ¿Sí? Eso demanda tiempo. Por ahora, por decir, los que cumplan los requisitos. Ya. Pero hay que irlos cribando, aplicando disposiciones rigurosas y no laxas como ahora hacen que todavía queden sueltos ahí en el país una serie de membretes que no significan mayormente nada. Y que no representan, sino que más bien terminan por dañar la papeleta. Vea, a y veces, es ¿no? parte de la cultura política ecuatoriana. Cada quien que se cree presidenciable quiere tener su propio Sí, membrete. sí. Usted ve, hay dirigentes con membrete y sin organización. Pero a título de ser dueños de un membrete, quieren ser vicepresidentes de la República, Sí. quieren ser Lo que diputados caiga. nacionales, o sea, lo que caiga, ¿no? Sí. Por tener un membrete. Ya. A eso hemos llegado. En el CNE hay un instituto de la democracia. ¿Usted cree que hace bien en mantener ese instituto? ¿A qué se debería dedicar? No hemos logrado descubrir a qué se ha dedicado últimamente. No sé si era tienda política de Alianza País para organizarles a ellos. Pero hay un instituto de la democracia que debe promover Sí. la aplicación. ¿Cómo Por estructurar favor. de mejor manera eso? ¿O usted cree que no hay que tener? No. Todo esto, todo este proceso último de 10 años hay que revisarlo en todos sus aspectos. Y ese es una gran posibilidad precisamente para hacer conciencia, ¿no? Que se debe trabajar en serio en nuestro proceso democrático, en su mejoramiento, y que no es la pluralidad anárquica, demagógica, populista, no, la que va a resolver el problema del país y de su democracia en los próximos años, sino la de partidos y movimientos lo mejor conformado posibles. Ya. Y sujetos a la rigurosidad de la ley en cuanto a que si no se Y que se cumplen cumpla. determinados parámetros se extinguen. Y no importa de quién sea el partido. Por favor, no importa. Ahora viene una cosa de la que usted también ha hablado. Los partidos, un poco como que esto de derecha, de centro izquierda, de centro derecha, de centro, de la ultraizquierda, de la ultraderecha, se han clasificado y uno revisa y dice, ¿cuál será la diferencia? ¿Usted cómo encuentra en esta clasificación y cómo determinar? O sea, ¿qué es esto en definitiva? Vea, la declaración de principios en general de los partidos políticos apuntan al reconocimiento de todos los derechos que puede tener el ciudadano, ¿no? Repito, civiles, políticos, económicos y sociales. Eso lo dicen todas las declaraciones. Buenas intenciones, ¿no? Se encontrará usted en todas las declaraciones, ¿no? Yo quisiera más bien insistir en que más allá de esas declaraciones, los líderes políticos del futuro, ¿no? Porque hay que prepararlos, lo que tienen que comenzar es siendo auténticos, ¿Ya? ¿no? Tiene que ser gente proba, no corrompida ni corrompible, ¿no? Vea usted lo penoso para el Ecuador, que el país está experimentando ya en las nuevas generaciones el grado de corrupción de jóvenes que se han presentado a la arena política. Eso es perverso. Eso es terrible para la democracia Es que ecuatoriana. si les han dado ese ejemplo y creen que ese es parte del Porque, éxito. repito, hay una juventud huérfana de valores y que van a la política para medrar y para decir robar. Eso hay que impedir en el Ecuador. Aquí hay partidos que no han formado moralmente a su militancia y a su dirigencia. Entonces esas quiebras éticas rompen Todo el esquema democrático. la moral pública y desesperanzan al país. A ver, ¿cuál es el político honrado? Se pregunta mucha gente. Sí. No, o sea, No, pero hay una- perdón ahí la palabra. No es que dicen cuál es el político honrado. Y este estaba ahí, no ha robado. Es Bueno, a eso hemos llegado. una Entonces, descalificación. por sobre lo ideológico, por sobre estas cosas. Le digo, si no hay una base moral, todo está corrompido. Pero que entonces las ideologías ya no existen. No, sí, existen. No, existen. Hay- ¿Usted cómo se puede permitir, por ejemplo, usted cree que un hombre de izquierda o que se llame de izquierda puede ser un avaricioso? Claro, por principio Porque el diríamos que sentido no. de su vida, la solidaridad, tiene que expresarla en su orden de vida.
se entiende que un hombre de izquierda tiene que manejar un discurso y una práctica de solidaridad, incluso hasta en el comportamiento social. Entonces no puede ser un oligarca que adora el dólar o la riqueza económica, un hombre de izquierda, pues. Claro. O sea, a no ser de que se haya comprado el partido como inversión. Pero ya no es de izquierda, Sí, ya. pero ya no es de izquierda. Claro. Ahora encontramos inmorales de izquierda, ladrones de izquierda, antiéticos de izquierda, corruptos de izquierda, y se siguen llamando de izquierda. Sí. O sea, hay una grave falencia en la nomenclatura política, ¿no? Entonces, un hombre de izquierda, auténtico de izquierda, no puede ser eso, pícaro, ¿no? pues. El expresidente del Uruguay, el Pepe Mujica, decía hace en alguno de estos discursos últimos, que la vocación de político es eso, es una vocación. Pero por ¿no es supuesto. cierto? Y que el político tiene que vivir de acuerdo a su pensamiento y cómo quiere que la ciudadanía, o sea, vive como la gente común, Por no favor. como la élite a la que Por quisiera favor. llegar. O sea, a eso hemos llegado, Ya. ¿no? O sea, aquí hasta la gente que se dice de mentalidad de izquierda quiere vivir como burgués. Sí. Y si no como burgués, como oligarca de máxima expresión. Eso no puede darse. O sea, estas distorsiones, le digo, ofenden. Ofenden la inteligencia, ofenden la sensibilidad de la población. ¿Cómo dividiría usted entonces ahora el pensamiento político ecuatoriano? Entre los que vamos a luchar contra la corrupción. Por ahí va la cosa. ¿Sí? Por ahí va la cosa. O sea, un objetivo nacional Es la podría lucha ser contra la corrupción. lucha, sí. Y el que es corrupto y punto. Más allá de Y izquierda más allá derecha de y donde derecha, esté. aquí, ya le digo, o sea, entonces aquí está la gente insobornable, la gente ética, la gente patriótica, la gente de vocación de servicio y los oportunistas, llámense de izquierda, de derecha o lo que sea. Oportunistas al Nada fin, más. ¿no es cierto? Esto es corruptos y gente ética y decente. Esa es la diferencia más Y ideológica. esta parte de que alguna gente tolera que los que tenían este discurso de izquierda y todos se han robado y todo eso, dicen, un poco bien hecho, pero les han quitado. Hay una parte de que rencor social y está bien que les quiten y les atropellen. Son falencias culturales que llevan a esas apreciaciones, ¿no? Ya. Usted citaba a José Mujica. Ese hombre realmente creo que en su vida expresa lo que es el verdadero idealismo y la verdadera práctica de los principios. Un hombre que vive sobriamente, austeramente, y de esa manera él se siente Y hacia solidario otro lado. y demuestra ser solidario con los necesitados, a los que defiende en su discurso y con los que, repito, pues no comparte un estilo de vida común. No. Ese es un hombre extraordinario, yo diría que es la figura superior, de lejos, en la izquierda latinoamericana. De lejos. Tiene otros peros, pero en realidad el pensamiento, su forma de vida es esto que Es usted acaba consono de con decir. su condición política Sí, de izquierda, sí. de hombre de izquierda. Sí, no, va en su Volkswagen Escarabajo del año 65 hasta ahora a su pequeña finca en Canelones, ¿no? Pero además fue guerrillero de esos que no ha querido que le den pensión vitalicia, sino que cuando salió a ganar elecciones y gobernó el país. Y no es guerrillero como el señor de Nicaragua, Que se quedó. que apenas llegó al poder se fue a vivir a las mansiones que tenían los grandes ricos de ese país. Y se que ha ahora es comprado dueño, todas. y que ahora es dueño, Periódicos, con su los familia, canales, de todo, sí. ¿no? de un emporio de bienes y de medios de comunicación, ¿no? que lo hace figurar entre la lista pues, de los grandes oligarcas y burgueses de ese país. No. Mujica, por ejemplo, es el típico y representativo ejemplo de un hombre de principios y de un hombre de izquierda. ¿Cómo mira usted el tema de Venezuela? No solo por el tema sino de ya el tratamiento. O sea, es el Consejo Nacional Electoral de Venezuela el que le ha permitido, desde Chávez hasta Maduro, el permanecer. Y no hay forma de que de alguna manera el mundo pueda intervenir. Y claro, se legitiman, aquí están los resultados y sale doña Lucena a decir, sí, estos son y ganaron y se acabó. Bueno, usted ya sabe pues que eso pues no es una auténtica democracia, ¿no? Ya. Elecciones pues amañadas, elecciones impuestas al capricho del dictador, ¿no? Votos manoseados
avalado por una fuerza armada que está al servicio del gobierno porque, entre otras cosas, sus mandos están corrompidos por la corrupción, porque todo está corrompido en Venezuela. Ahí no hay forma de... Entonces, ahí, quien quiere sacar la cabeza dentro incluso de la misma institucionalidad militar, es descabezado con el espionaje y el asesoramiento cubano para detectar posibles revueltas o insurgencias desde la institucionalidad militar, que para mí sería la única posibilidad, ¿no?, de que cambien las cosas en Venezuela. Pero si esa institucionalidad militar está corrompida, maneja los negocios y rendir cuentas a la Contraloría, y resulta que los mandos militares son los nuevos ricos de Venezuela, junto con los caudillos del socialismo democrático en Venezuela y con el señor Maduro a la cabeza, eso no tiene salida. ¿Y una intervención? ¿O ninguna intervención es buena? No. Yo no creo que sea buena ninguna intervención, pero tendrá que sufrir más el pueblo de Venezuela para que haya la sensibilidad suficiente en la institución militar para acabar con este fantasma o esta, ¿qué le digo? Pues cosa grotesca, ¿no?, que ha significado el gobierno de los últimos años en Venezuela. Para volver al país y ver cómo lo que un Consejo Nacional Electoral como el de doña Ibisaid Lucena les tiene ahí 18, 20 años ya, nosotros nos estamos salvando de algo de eso, reinstitucionalizar al Ecuador. ¿Qué nomás visualiza usted en esta reinstitucionalización? Y ya hemos conversado sobre qué haría en el CNE, pero ¿qué más le falta al Ecuador? Vea, una importante y básica gestión dentro de lo que es la función jurisdiccional. O sea, la función judicial es otro de los pilares de un régimen democrático representativo, ¿no? Si esa función judicial sigue respondiendo en algunos segmentos, ¿no?, a los intereses políticos del correísmo, eso tiene que limpiarse. Y es la labor histórica, yo diría, del actual Consejo de la Judicatura, llegar a hacer esa limpieza, porque está demostrado que mucha gente que estuvo comprometida con los abusos y los excesos del gobierno del presidente Correa fueron retribuidos con este tipo de cargos, incluso pensando en salvar en un momento dado sus propias responsabilidades cuando les abandonasen el poder. Entonces, es gente que está enquistada ahí por el correísmo para, repito, tratar de frenar cualquier posibilidad de sanción a los innúmeros abusos que se cometieron en la gestión del gobierno del presidente Correa. El presidente Moreno, dicho por los correístas que ha traicionado y que algunas cosas de estas, ha ido para algunos demasiado lento, para otros dicen da los pasos que se requiere dar en esta reinstitucionalización. ¿Usted ha conversado con él alguna vez? ¿Lo conoce? No. ¿No? No. Le digo que yo alguna vez le di la mano a quien hoy es el presidente de la República en una circunstancia fortuita, porque yo había ido a un evento que se desarrollaba en alguna parte de la ciudad de Quito, y el vicepresidente entonces, el licenciado Moreno, había ido. Y como yo he hecho vida pública y no soy un total desconocido, él pasó ahí y me dijo: Dalton, ¿cómo está? Tuvo ese gesto espontáneo. Señor vicepresidente, lo saludé. Yo nunca más, yo no me he reunido con dirigentes del gobierno ni nada de estas cosas. Le digo y le confieso. Y en esto de la actuación, ya políticamente hablando, ¿cree que está dando los pasos correctos? ¿Hay que apresurar algo más o no? Mira, quiero decirle y anticiparle igualmente que yo voté por el presidente Moreno. Y no me arrepiento de eso, porque creo que el presidente Moreno ha sido la persona propicia que las circunstancias han abonado para que haga esta labor de limpieza, ¿no?, incluso de compañeros de partido. Y ese es un reconocimiento que creo yo el Ecuador le debe al presidente Moreno. Y tiene que ir, lógicamente, con pies de plomo, porque todavía el presidente Moreno... ¿Le eligieron ellos también? No. Creo yo que, o debe saber o intuye, que hay gente no tan confiable de pronto al lado de él, pero que por ahora puede serle útil para ciertas determinadas situaciones,
porque tampoco puede pues quedarse un momento dado pues hay medio huérfano en la gestión de gobierno. Claro, porque si no Entonces, queda completamente huérfano. olvídese de eso, ¿no? Entonces le digo, yo creo que el país tiene que reconocer en el presidente Moreno esa voluntad y esa entereza de luchar contra la corrupción. Y bueno, algún resultado se viene viendo. Unos aspirarán que esto pues corra más rápido, otros dirán pues que va muy lento, habrá cuestionamientos de cualquier cosa, pero la cosa avanza. Y hoy hay una cosa importante que hay que decir. Si Moreno no es presidente, no hay este tipo de consultas que lleve a esta depuración. No habría este consejo transitorio de gente decente y presidida por un ilustre ecuatoriano como Julio César Trujillo, que es un factor de moralización en el país y que no responde ni al gobierno ni a ningún interés político, solo a su conciencia. Y quienes conocemos a Julio César Trujillo, usted y yo, de más de 40 años, sabemos que él es insobornable. Es esa figura que usted decía es indispensable que tengan los partidos, ¿no? O sea, si no había un Julio César Trujillo para concretar la consulta, era difícil, ¿no? Por favor, un hombre de la más altísima respetabilidad, un hombre honesto toda su vida, no honesto 40 años y volverse corrupto después de 30 años, a los 70. No, 87 años de vida impoluta. Eso es lo que necesita el Ecuador, gente de esa categoría. ¿Qué otras acciones, a más de la postulación y el respaldo de Sociedad Patriótica para esta postulación, va a hacer? Ya comenzarán los medios ¿Qué hay que hacer más? Mire, está la postulación hecha, habrá la valoración, opinaré como lo estoy opinando ahora, gracias a la gentileza suya, Francisco. Diré mi verdad a mi manera, reiteraré que estoy fuera de la política hace más de 6 años, que no pienso volver a la política y que... Pero que hay un compromiso con el país para sacarlo adelante. Por favor, creo que es necesario que los que creamos que hemos tenido una vida decente, que es reconocida por la mayoría, pienso yo, de la gente que está debidamente informada, más allá de los avatares políticos que uno haya podido tener en el pasado, que saben que fundamentalmente soy un hombre decente, creo yo pues que verán bien que preste un servicio en esta coyuntura política del Ecuador. Detractores habrá, pues. ¿Van a caerle o no? ¿O usted dice, vea, en política no hay moneditas de oro que caigan bien a todos? Por favor, cuando usted lucha contra la corrupción va a tener enemigos. Óigame bien, cuando usted lucha contra la corrupción siempre tendrá enemigos. Y punto. Y ahí están. Y ahí están y no me interesa que estén ahí. No, usted no está en la política para no tener enemigos. Claro. Si usted lucha contra la corrupción, los corruptos son sus primeros enemigos. ¿Y esa lucha contra la corrupción cree que le pondrá trabas ahora? ¿Vendrán a atacarlo o no? No me interesa. No. Confío, entre otras cosas, ¿por qué participo? No, porque confío en la honorabilidad, en la capacidad, en el buen juicio de los miembros del Consejo Transitorio. ¿Usted cree que yo me iba a permitir concursar para alguna cosa con los procedimientos correístas del pasado? Absurdo, pues. Pero si ahora usted ve gente seria, gente honorable, integrando ese Consejo Transitorio, usted dice, pues bueno, vamos por el país a concursar. Si mañana uno es elegido entre los finalistas para integrar el Consejo, bien. Si no, usted ha dado la contribución de poner sus antecedentes al servicio de este Consejo Transitorio, al que el país tiene que agradecerle mucho y le agradecerá mucho. O sea que ya la participación ya es un aporte. Es un aporte. Es un aporte. La participación, ¿por qué? Y es un reconocimiento a quienes pueden juzgar, entonces. ¿Por qué? Porque si yo tengo una hoja de vida, el que me gane a mí tiene que tener mejor hoja de vida. Entonces eso obliga a que las organizaciones políticas presenten candidatos con buenos antecedentes. Dalton, se nos está terminando el tiempo y bueno, hemos revisado algunas partes que tienen que ver con esencialmente la democracia. ¿Hay que hacer algún contacto? Les repito, algo adicional a esto. No, ahí está la postulación y ahí está. Ninguna otra cosa más. Si alguien quiere impugnarme, que impugnen, yo me defenderé. Si hay alguna cosa una omisión, ahí estaremos para corregirla.
No, nada. Nada más. Agradezco. Ahí está la candidatura, Ahí está la agradezco candidatura. los respaldos. Agradezco Sí. el respaldo, repito, de Sociedad Patriótica, reitero yo ese respaldo. No milito en Sociedad Patriótica, hace 6 años que no tengo militancia política, han tenido la generosidad de ver en mí alguien con algún merecimiento para postularme y he aceptado su postulación. Agradezco que sea este partido porque ha liderado el tema de la lucha, no, de la corrupción en el padrón electoral. Eso lo lideró el ingeniero Gilmar Gutiérrez y eso es de conocimiento público. Bueno, él es Dalton Bacigalupo, el abogado constitucionalista, doctor en jurisprudencia, que ahora opta por ver si es que hay un espacio en el Consejo Nacional Electoral, ¿no? Que la transición y que el retorno a la institucionalidad tenga estos aportes, como él nos ha dicho. El solo hecho de poder participar, porque los que están organizando el concurso son gente seria, ya es un aporte para la democracia. Así es que gracias, Dalton, Gracias, por Francisco, acompañarnos. por su gentileza, ¿no? Este programa estará a disposición de ustedes nuevamente a partir de las 3 de la tarde. Agradecerles a nuestros amigos de la 920 que nos acompañan siempre y decirles que queremos llegar en esta semana sí a los 11,000 suscriptores, así es que a darnos una mano para llegar a eso. Nos estamos encontrando el día miércoles. Muchísimas gracias.